eso realmente es lo que vamos a estar viendo esta tarde. Que nosotros debemos perder el temor de lo terrenal para vivir en el temor de Yahweh Dios. Y con este temor de Dios vivirás cada vez más en paz y obediencia a Él. Hay varias preguntas ahí para empezar. ¿Quién es en verdad tu Dios? Y podemos ir meditando, y este libro en sí es para ir meditando. Es más, por decir, una clase devocional para ir meditando en las verdades que se encuentran aquí. La segunda pregunta ahí, ¿confías en Yahweh como tu soberano o has puesto tu seguridad en algo o alguien más? Y luego, ¿quién o qué tiene realmente el control de tu vida? ¿El yo soy o tus circunstancias? Es decir, tu vida diaria va a manifestar el enfoque de tu vida. ¿No? Lo que controla tu vida en ese sentido puede ser tu confianza en Yahweh Dios, puede ser también, ¿no?, temor a algo de la creación, ¿no? Un Dios pagano. Obviamente aquí tenemos la Pachamama y varios otros dioses y los espíritus malignos. Puede ser el mismo gobierno, otras personas, ¿no? O pueden ser las circunstancias adversas de la vida. Y muchos viven en sí temiendo la muerte misma, como si tuviera un poder sobre nosotros. Y hay varias otras preguntas ahí para ir meditando en la página 11 al final. Ahí, ¿no? Tú tienes muchos afanes y preocupaciones en tu vida. Tú vives frustrado con temores y ansiedades, y yo creo que muchos de nosotros vivimos así. Vivimos, ¿no?, con ansiedad. ¿Qué va a pasar esta tarde? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar, ¿no?, la siguiente semana? Y acabamos de tener elecciones. ¿Y qué es la esperanza? Que este gobierno va a resolver todos los problemas del anterior, ¿lo cierto? Pero realmente, ¿en quién estamos confiando? ¿Tu vida se caracteriza por el malestar y el descontento? Y en sí podemos preguntar, realmente, ¿qué es el temor que gobierna tu vida? ¿Qué es el temor que gobierna tu vida? Y en sí, el temor correcto de Dios debe gobernar tu vida. Pero muchas veces no es ese temor que gobierna nuestras vidas. Más abajo ahí en el medio de la página 12 dice, en este libro propondré que tu vida gire en torno a lo que tú temes, sea Yahweh Dios o sea algo de la creación. Es decir, tú vas a ir tomando decisiones en tu diario vivir basado en lo que tú temes, ¿no? Tus acciones, tus reacciones, tus palabras van a estar en sí determinados por lo que vives temiendo. Cuando los israelitas estaban en el desierto, la pregunta ahí es, ¿podrían haber vivido sin temor, sin preocupación? Sí, podrían haber podido haber vivido así, sin temor por sus circunstancias difíciles, sin preocuparse por lo que necesitaban ese día. Pero ¿cómo es en qué manera vivían ellos? Murmurando, quejándose y desconfiando. Y en sí, la murmuración, las quejas, manifiestan el corazón. Por un lado tenemos
agradecimiento, por otro lado, tenemos esas murmuraciones y quejas. Dios los había llamado a ellos a vivir en paz y tranquilidad. ¿Por qué? Dios iba a cuidar de ellos. Y se había manifestado por medio de sacarlos de Egipto, por medio de hacer muchas cosas. Pero aún así, ellos vivían no solo en la peregrinación, la primera, hasta la tierra prometida, ¿no? Con esas quejas, sino todos los 40 años en el desierto. No aprendían. Y así que la pregunta para nosotros es, ¿podemos y debemos vivir en paz y tranquilidad, ¿no? Entendiendo que Dios es poderoso, tal como era poderoso en ese tiempo, sigue siendo poderoso hoy día en nuestras vidas? Dice en Mateo 6, 33 y 34, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Y al final de la página 13 ahí, si tú formas parte de la familia de Yahweh Dios, quien gobierna a toda su creación y cuida de su familia, ¿temes algo de la creación que Él gobierna? Es decir, otra vez, si tú formas parte de la familia de Yahweh Dios, Él es el creador, Él es el sustentador, Él es quien gobierna toda su creación. ¿Quién debemos temer y confiar? ¿En Él o en algo que Él ha creado? Y la segunda ahí dice, si temes a Yahweh Dios, quien ha hecho todo para tu salvación y tu seguridad eterna en Él, ¿estás creciendo en tu vida de obediencia a Él? Cuando estamos controlados por el temor a algo de la creación, no vamos a estar viviendo en obediencia a Él. Vamos en sí estar viviendo, por decir, en desobediencia a Él y en obediencia a otra cosa, terrenal. Algunos versículos ahí, Isaías 8, voy a leer 11 a 14, eso es de la Biblia de las Américas. Pues así me habló Yahweh con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo, diciendo, no digáis, es conspiración, a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. A Yahweh de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Entonces Él vendrá a ser su santuario. Yahweh Dios es el único a quien debemos temer. Y vamos a estar viendo los otros versículos en esta tarde también. Y la meditación al final, ¿no? Preguntas para meditar. Y eso requiere pensar. Requiere detenernos un momento, ¿no? En nuestras vidas ajetreadas para pensar en estas cosas. ¿Podrías nombrar los temores y preocupaciones que habitan en tu corazón? Y no está mal tampoco, ¿no? Hacer una lista. ¿Qué es lo que realmente controla tu vida? ¿Cuál es el temor ¿no? Cuando te despiertas? ¿Qué es el temor del cual estás pensando para ese día? Número 2, ¿en torno a qué o quién gira tu vida? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Y tú confías tus temores y preocupaciones al cuidado de tu Padre Celestial, ¿no? Confías en el cuidado del Yo Soy. Eso es lo que vamos a estar meditando esta tarde. Con eso pasamos al capítulo 1. Yahweh Dios es soberano sobre todo. Y en sí vamos a estar viendo, ¿no? Los primeros 2 capítulos
Son más que todo para poner los fundamentos a Yahweh, el soberano, y Yahweh, quien cuida de su familia. Y con esos fundamentos ya vamos a ir más examinándonos a la luz de esas verdades. Este primer fundamento de nuestra paz y seguridad es que Yahweh Dios es el Creador, soberano sobre toda su creación. No pasa nada que esté fuera de su control providencial. Y yo creo que en varias de estas verdades no son nuevas lo que vamos a estar exponiendo. Pero muchas veces vivimos como si no los entendiéramos. La pregunta, ¿en quién confías? No, hay varias opciones. Podemos confiar, podemos temer varias cosas. Por ejemplo, los dioses de la creación. Y a través de toda la historia humana, el ser humano ha adorado, ha temido a dioses de la creación. Y también incluyendo aquí en Bolivia. También puede ser los seres humanos. Puede ser mi propia persona. Yo vivo en sí, con mí mismo, en el centro. Y realmente buscando el mío. Los científicos. Muchas veces pensamos que los científicos van a tener la respuesta, ¿no? Los doctores, un líder político, ¿no?, que promete liberación y cuidado. Pero muchas veces esos líderes políticos solo vuelven a esclavizar de otra forma. A veces confiamos en los recursos económicos y los bienes materiales, ¿no? Y muchas veces al ver el norte, algunos, ¿no?, del sur han pensado que, ¿no?, los Estados Unidos, por ahí, Europa, la tierra prometida. ¿Y en qué sentido están pensando? En lo económico. ¿Ok? Y están poniendo su esperanza, su confianza en tener lo económico, estar en mejores condiciones económicas. O puede ser que uno está confiando en Yahweh, el único Dios verdadero. Y aquí vamos a estar meditando. ¿Quién o cuál de esos es el mejor para pensar o para tener nuestra confianza? También, en los últimos siglos, estamos ya viendo en la página 16, el mundo occidental, en el norte, en Europa, ha sido guiado por el racionalismo, pensando que nuestra razón nos puede guiar a la verdad, ¿no? Que cada uno podemos realmente tener la razón, o que podemos llegar a la verdad con nuestra razón. Y con esto, si no tenemos la palabra de Dios como base, ¿qué es lo que va pasando? ¿Qué está pasando en el norte ahorita? ¿Qué está viniendo aquí? ¿No? Un varón puede convertirse en mujer. El matrimonio se destruye, la familia se destruye y todo eso. Nada que ver con la realidad. A veces, como cristianos, ¿cómo actuamos? Actuamos como si Dios solo se involucrara en la parte espiritual, ¿no? Vamos a la iglesia, vamos a estar, por decir, satisfechos espiritualmente y luego vamos a vivir la vida diaria durante la semana como si Dios no existiera. Respecto a la provisión, respecto a cómo tomamos decisiones, por ejemplo, en muchos aspectos, los cristianos vivimos como los no cristianos. Tenemos las mismas metas personales, ¿no? El éxito en el trabajo, un buen sueldo, la felicidad y varias cosas. Vivimos cargados con las mismas preocupaciones y también solucionamos problemas de la misma forma, ¿no?, que ellos. Y me sorprende realmente la falta de consejería bíblica, aún en nuestras iglesias.
No buscamos de la palabra lo que Dios dice para conocerle, para resolver problemas, para realmente vivir conforme a lo que Él dice. Más bien buscamos por instinto, ¿no?, el consejo mundano en lugar de la sabiduría de Dios. Y es muy interesante pensar, por ejemplo, en la consejería. Aún los consejeros mundanos hoy en día se están dando cuenta que una buena parte de su consejería no funciona, porque ellos han intentado separar lo espiritual de lo físico. Y Dios nos ha creado, espiritual y físico, un ser integral. ¿Y cuál es la manera que vayamos siendo transformados? Es por la palabra de Dios. Dice en Romanos 12, versículo 2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La página 17, Yahweh Dios es creador y dueño de todo. Y la Biblia comienza con esta afirmación, que Yahweh Dios es el creador y dueño de todo el universo. Muchas veces cuando leemos Génesis capítulo 1, estamos pensando que nos está detallando un resumen científico de cómo Dios ha creado el mundo. Y la pregunta es, ¿eso es el propósito principal de Génesis capítulo 1? Y la respuesta es no. No es el propósito principal. Con eso no estoy negando que Dios creó en 6 días literales, pero lo que estoy diciendo es que Génesis 1 va atacando y manifestando que Yahweh Dios es el creador de todo, y todos los otros dioses, ¿cómo eran los dioses de las naciones que rodeaban a los israelitas? Eran dioses de la creación, del cielo, de las estrellas, del sol, ¿no?, de la tierra, como tenemos aquí también la Pachamama, por ejemplo. Y Génesis 1 va demostrando que Yahweh es el creador de absolutamente todo. Eso es el punto principal de Génesis capítulo 1. Yahweh es el Dios soberano y no existe ninguno como Él. Luego, casi al final de la página 18, estamos viendo, hay una historia interesante que realmente es una de las historias favoritas que tengo en Éxodo. Y en Éxodo capítulo 5, 1 y 2, dice, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice Yahweh, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo, ¿quién es Yahweh? Para que yo escuche su voz y deje ir a Israel. No conozco a Yahweh y además no dejaré ir a Israel. Faraón, el rey poderoso en esa parte del mundo, tal vez el más poderoso en ese tiempo, estaba diciendo, yo tengo mis dioses y Yahweh no es uno de mis dioses. No conozco a Yahweh, no voy a hacerle caso, porque realmente desconozco quién es. ¿Y cómo fue esa historia? ¿Cómo se desarrolló toda esa historia? Yahweh iba manifestando a Faraón quién es Él, con las 10 plagas que también estaban dirigidos a sus dioses falsos, con destruir todo el ejército de los egipcios, que Yahweh Dios es único. Y Yahweh Dios, que hizo eso, que sacó a los israelitas de la tierra de Egipto, la pregunta es, ¿ese Dios sigue vivo hoy día? ¿Sigue activo? ¿Es nuestro Dios?
muchas veces actuamos como si Yahweh fuera como uno de los dioses paganos. Y toda esa historia va manifestando quién es Yahweh Dios. Y por ejemplo, cuando Faraón dijo, no conozco a Yahweh, no voy a dejar que los israelitas salieron de Egipto. Ese conocimiento era un conocimiento práctico en su vida. Es decir, desconocer a Yahweh resultó en consecuencias graves para él. Bueno, por ejemplo, ellos ignoraron, ¿no? Faraón, Egipto, ignoraron a Yahweh, terminaron con sus vidas, su país en ruinas. ¿Es algo práctico? Muchas veces decimos, no es práctico lo que me estás enseñando. Si vemos los países, diferentes países, los países que realmente se fundamentan sobre bases bíblicas, ¿qué es lo que van disfrutando? Van disfrutando de bienestar. Y vamos a estar hablando de eso al final, ¿no? Esta tarde. Pero muchas veces decimos, no es muy práctico el conocer y temer a Yahweh. Pero sí, es bien práctico. Y es bien práctico tanto para esta vida como para toda la eternidad. Faraón, ¿dónde está Faraón ahorita? Está sufriendo su castigo justo. ¿Es algo, por decir, práctico? ¿Es algo real? Sí. Pero ¿qué es lo que pasó con los israelitas después de salir de Egipto? Ellos se comportaban como si los egipcios tuvieran la razón en cuanto a quién es Dios. Ellos crearon ese becerro de oro. Querían hacer una imagen para representar a Yahweh como si Yahweh fuera como los dioses paganos. Actuaban de esa forma. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Es decir, en nuestro diario vivir decimos los domingos, Yahweh, Dios es soberano, tiene control de mi vida, pero durante la semana no vivimos así. Y nosotros debemos entender que esa misma forma de pensar, los no creyentes, por definición, no reconocen a Yahweh. En Hechos 17, esto está en la página 20, Pablo está predicando a los de Atenas. Y él está diciendo que Yahweh Dios es el que ha hecho el mundo. Está diciendo a paganos, los que no confiaban en Yahweh Dios, los que no creían en Yahweh. Y él está diciendo que Él es quien sostiene, Él es quien da a todos todo lo que necesiten para vivir. Yahweh es quien sostiene tanto creyentes como no creyentes con la vida y el aliento y todas las cosas. No hay ningún otro deidad, no hay ninguna otra persona, ni los bienes, ni nada que nos sostiene. Solo Dios nos sostiene en la vida. Y obviamente esto es una verdad que va de principio a fin. Toda la Biblia en sí va manifestando, resumiendo y explicando esta verdad que Yahweh es el supremo Dios sobre absolutamente todo. Pero ¿qué es lo que la historia humana manifiesta hasta el día de hoy? Que el ser humano continúa en rebelión contra Dios, tanto en los tiempos bíblicos como en nuestros tiempos.
Y hasta iglesias y pastores mismos que usan o intentan usar a Dios para sus propias ganancias. Muchas veces el ser humano natural actúa como si él fuera el centro del universo. Muchas veces, y aún en el norte y también aquí, ¿qué es un dicho? Yo soy dueño de mi vida. Es mi vida, yo soy dueño de mi vida. Y vamos a estar pensando, ¿realmente soy dueño de mi vida? ¿Yo soy el soberano de mi vida? ¿Yo tengo ese control? Hemos vivido con mi familia en varios lugares. Uno de esos fue en Venezuela. Vivimos entre 3 tribus de indígenas ahí y fue un tiempo muy interesante. Y ellos entienden algo que muchos del mundo occidental no entienden. Es decir, que lo espiritual se relaciona con toda la vida. ¿No? Muchas veces tenemos por decir lo sagrado y lo secular, por decir. No es así. Nuestra vida está dedicada, ¿no?, a nuestro Dios. Y nuestra forma de actuar manifiesta, ¿no?, durante la semana, manifiesta realmente en torno a qué gira nuestra vida. Ellos entendían, ¿no?, esos indígenas, que su vida diaria, ¿no?, el plantar, sembrar, el cosechar, todo tenía que ver con sus dioses. Todo giraba en torno a su religión. Y en sí, Dios nos ha creado como seres religiosos y todo gira en torno a quién es nuestro Dios. Y así que a medida que vayamos conociendo a Yahweh Dios, entenderemos que Él no es como ningún Dios de la creación, ni ninguna filosofía humana. Él es único, Él es el Dios verdadero, el Creador y Rey soberano sobre absolutamente todo. Estamos en la página 23. Yahweh Dios tiene control soberano sobre todo. Yahweh Dios tiene control soberano. Y ya hemos ido tocando varias de estas cosas. Pero cuando pensamos en las deidades, por ejemplo, en los tiempos de los israelitas, había una deidad que tenía control absoluto sobre todo, ¿no? En los panteones, no había. Es decir, todos obviamente eran más o menos como, cada deidad tenía su área de control. Obviamente había algunos que eran más poderosos que otros y ellos, por decir, controlaban varios aspectos de la naturaleza, la vida humana, ¿no? Así fue con los dioses de Egipto, de los cananeos, los babilonios, etc. Y obviamente, si uno va pensando hoy en día en las religiones, hay el animismo que cree que hay una clase de espíritu en cada planta, animal y objeto, cada interrelacionado con otros. En la religión católica, ¿cómo es la religión católica? En la Pachamama. En la religión católica, ¿no?, existe la veneración a la Virgen María. Muchos de los devotos que hacen llevan una ofrenda para hacer su petición y recibir algo, ¿no? Y es triste ver realmente cómo van mezclando la religión católica con la Pachamama. Piensan intercambiar ofrendas y devoción por algún beneficio recibido. Y como ya mencioné, el secularismo, ¿no?, que uno puede ser dueño de su propio destino. Y como eso, la pregunta es, ¿yo puedo controlar mi destino?
¿Yo he determinado el día de mi nacimiento? No. ¿Puedo determinar el día de mi muerte? No. Aún los que intentan suicidarse, saben que un gran porcentaje de esas personas no logran morir, no logran matarse a sí mismos. Es decir, el día de nuestra muerte queda en las manos de Dios. Yo no soy dueño de mí mismo. ¿Qué tal el comunismo, por ejemplo? En el sistema comunista, el Estado llega a ser el ser supremo, que maneja todo aspecto, por decir, ejercitando la soberanía, el control soberano sobre la población. ¿Realmente un gobierno tiene tal potestad para ejercer ese control soberano y completo? ¿Y cuál es la respuesta? Obviamente no. Intentan, y hay un esfuerzo cada vez mayor, ¿no? Hay obviamente ese gobierno en China, ya muchos otros países están intentando introducir algo semejante, pero no funciona. No pueden en sí controlar ser el ser soberano. Podemos ir examinando cada religión, cada forma de creer, y al final llegamos a lo que dice en Éxodo 15:11, ¿no? Al final de la página 24. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Yahweh? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? ¿Quién es como Yahweh Dios? Y la respuesta es: nadie, ningún Dios es como Yahweh Dios. En Isaías 41 hay unos versículos muy interesantes. Y la pregunta: ¿quién tiene el control soberano sobre la historia? ¿Tú? ¿Un Dios pagano? Isaías 41, 22 y 23, que expongan, aquí Yahweh Dios está retando a los dioses falsos, a los dioses paganos, que expongan y nos declaran lo que ha de suceder. En cuanto a los hechos anteriores, declarar lo que fueron, para que los consideremos y sepamos su resultado, o bien anunciarnos lo que ha de venir. Y en ese pasaje, Yahweh está diciendo: si ustedes son tan poderosos, pueden por un lado declararnos el futuro. Pero por otro lado, ¿qué tal del pasado? ¿Tú puedes declararnos, decirnos el porqué, la razón del pasado? Y hay muchos cristianos aún que dicen algo como: bueno, hay mucha maldad en el mundo y está fuera del control de Dios, o no está dentro de su soberano control. Aquí está diciendo: Dios nos puede declarar también el porqué de todos los sucesos pasados. Toda nuestra vida hay una razón por la cual ha sucedido así. Nuestras vidas están en sus manos. No hay Dios como Yahweh. Él es quien declara el fin desde el principio. Yahweh realmente tiene el control soberano sobre todo. Y ha habido muchas personas poderosas, ¿no? Como el rey de Egipto, como ya hemos explicado. Él dijo: yo no conozco a Yahweh. Nada que ver conmigo. Yo soy el poderoso aquí. El rey Nabucodonosor, ¿no? Él se jactó de haber edificado la gran Babilonia con la fuerza de su poder y para la gloria de su majestad.
Eso dice en Daniel capítulo 4, versículo 30. Con la fuerza de mi poder, dijo, y la gloria de mi majestad. Estamos en la mitad de la página 26. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Dios, Yahweh, ejecutó sentencia sobre él y lo mandó a morar con las bestias del campo hasta que reconociera que el Altísimo, Yahweh, domina sobre todos. ¿Y qué va a pasar al final de toda la historia? Toda persona va a reconocer que solo hay un Dios soberano sobre todo. Solo hay uno. ¿Cuál autoridad humana, espiritual, no esté por debajo del control soberano de la autoridad de Yahweh Dios? Ninguno. Yahweh es el soberano sobre todo. Y otra vez la pregunta para nosotros es, ¿Yahweh Dios tiene control hoy día en Bolivia, en mi vida, en las dificultades que yo estoy pasando hoy? ¿Yahweh tiene poder? ¿Yahweh es soberano sobre eso? Y muchas veces actuamos y vivimos con temor de lo terrenal, como si ya le hubiera escapado ese control de Yahweh. Yahweh sigue actuando hoy día como actuaba. Muchas veces, y si uno va leyendo la Biblia también, es importante entender que Yahweh también guía la historia por su mano providencial, es decir, por acontecimientos que muchas veces pensamos que, bueno, eso es solo el curso de la historia. Pero no es así. La mano providencial de Dios está actuando en cada momento. Y eso es lo que se ve en muchas páginas de las Escrituras. Yahweh Dios no siempre actuaba con ese poder asombroso. Y por ejemplo, ya en la página 28, arriba ahí, Yahweh hacía, al final de 27 y 28, varias veces Yahweh hacía uso de una nación para castigar a otra nación por su maldad. Otro castigo fue por medio de levantar gobernantes malvados, quienes oprimían al pueblo. Había desastres naturales y plagas como sus instrumentos de castigo. En la Biblia están ahí, todo eso. Es igual hoy en día. Usa una persona, un país para castigar a otro. Levanta a gobernantes malvados para castigar una población desobediente. Y muchas veces solo estamos viendo a los gobernantes como los malvados. Pero, por ejemplo, en Bolivia, si se pregunta de los políticos, ¿son corruptos? La gran mayoría, por lo menos. Pero la población, ¿cómo es? Por igual, es corrupta, ¿no? Y cuando uno de la población se levanta para tener ese poder, ¿qué se manifiesta? Su corazón, su corrupción. El ser humano es igual. Si tú fueras soberano de tu propia vida, ¿cómo guiarías tu vida? ¿A través de las muchas dificultades que has pasado? No. Y vamos a estar viendo en el próximo capítulo que la soberanía de Dios es para nuestro bien. Si yo fuera realmente soberano de mi propia vida, yo creo que tendría una vida fácil de placer.
pero para nada sería para mi bien. Dios usa y guía las circunstancias de mi vida de tal forma para producir en mí crecimiento, confianza en Él. Así que quiero que estemos meditando sobre el control soberano de Yahweh Dios. Pasando a la página 29, y otra vez es otra verdad que yo creo que debemos saber. Pero muchas veces no actuamos conforme a esta verdad. Yahweh Dios gobierna todo con el fin principal de su propia gloria. ¿Cómo es el ser humano, el ser humano natural, el no creyente? ¿Vive para Yahweh Dios o vive para otra cosa? ¿Vive para sí mismo? De alguna forma. Y aun los que tienen por decir, no buscan el bien humanitario de otras personas con ese su enfoque de vida, es una forma también de idolatría, porque no tienen a Yahweh Dios en el centro de su vida. Así que cada uno de nosotros, en nuestra naturaleza humana, vive de esa forma. Con nosotros mismos, viviendo para la gloria de ¿quién? De mí mismo. Lo que yo quiero. ¿Cómo son los dioses falsos de los panteones? Actúan también como nosotros, los seres humanos, conforme a sus propios caprichos y deseos, buscando tomar ventaja de otros dioses y de los seres humanos. ¿Y qué tal de Satanás y los espíritus malignos? Algunos en sí siguen abiertamente a Satanás. Podemos pensar ahí en la página 29, la segunda mitad de ahí, habla de ¿qué es la definición de Satanás? Es adversario. Él se pone en contraposición contra Dios. El diablo, el otro título de él, que quiere decir calumniador. Él lanza acusaciones contra Dios y los que le pertenecen. Al ser el adversario, el calumniador, ¿qué está buscando? Robarle a Dios lo que le pertenece. En sí, cuando Jesús también estaba aquí en la tierra, Satanás le dijo, bueno, si tan solo me adoras, voy a dar los reinos de la tierra. ¿Qué estaba buscando? La adoración que solo Dios merece. Así ellos también buscan hacer las cosas conforme a sus propios criterios, para sí mismo. Toda la gloria que le corresponde al Creador, la creación quiere usurpar. Y toda nuestra experiencia humana confirma esta conclusión. Lo normal es pensar que cada uno de nosotros piensa que yo soy el centro de todo. ¿Quién no piensa eso naturalmente? ¿No? Yo soy el centro. En sí, yo creo que en nuestro corazón decimos, si tan solo mi familia, mis amigos y otras personas entendieran que yo soy el centro de todo y que ellos existen para hacerme feliz, podríamos vivir en paz y tranquilidad. ¿No ve? Eso es como pensamos. Todo existe para mí. Eso es la forma como actuamos muchas veces. Esa es la forma, es sutil, no voy a negar, es sutil, pero esa es la forma como pensamos. Y eso es, de toda la creación caída, es lo mismo. Toda criatura que ha pecado tiene esa misma tendencia.
Podemos hacer la pregunta, entonces, ¿Yahweh Dios está buscando para sí mismo el reconocimiento y la gloria? ¿Yahweh Dios está buscando para sí mismo el reconocimiento, la gloria? ¿Él está buscando ser el centro de todo lo que existe? Sí, la respuesta es sí, por supuesto. ¿Es egoísmo de su parte? Si yo intento o creo que soy el centro de todo, ¿es egoísmo? Sí. Si Dios dice, yo soy el centro de todo, ¿es egoísmo? No, no es egoísmo, porque es una declaración y es conforme a la realidad, conforme a lo que es verídico. Él es el único que existe por sí mismo. Él no depende de ninguna otra parte de su creación. Él es creador, Él es el sustentador, Él es el dueño de todo lo que existe. Cuando tenemos pertenencias, la pertenencia existe para el dueño. Nosotros existimos para Dios. Si tengo auto, el auto existe para mí. Yo no existo para el auto. Pero muchas veces confundimos pensando que Dios existe para nosotros. Todo existe para servirle y sus propósitos. Y así que nosotros existimos para la gloria y el honor de nuestro Creador. Así que otra vez, de principio a fin, vemos que Dios está buscando ese reconocimiento. Casi al final de la página 31, tiene el versículo Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Aún los malvados existen ¿para quién? Para Dios, para Yahweh Dios. Yahweh Dios levantó a Faraón ¿con cuál propósito? Para demostrar su justicia en él, por medio de destruirlo a él y de destruir a Egipto. Y podemos hacer la pregunta, ¿el nombre de Dios sigue siendo proclamado hoy día por medio de esa destrucción a Faraón? Sí, sigue siendo proclamado hoy día. Así que, y aquí no tiene que dudar. Yahweh Dios dice, este es el propósito para Faraón. Todo existe con Dios, Yahweh Dios, como el centro. Todo lo que pasa existe y tiene ese fin para su propia gloria. Y hay una historia en la página 32, estamos de arriba ahí. ¿Cuál es el crimen más terrible que jamás ha ocurrido en toda la historia humana? Fue la muerte, la crucifixión de Cristo, el Hijo de Dios. Los enemigos de Dios conspiraron contra Cristo, buscando frustrar los planes de Dios. Y en sí ellos pensaban haber logrado su objetivo en destruir al Mesías. Pero Dios tenía planes encima de los planes de ellos. En sí, dice en Hechos 4, que sus planes fueron también conforme al plan soberano de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de la muerte y luego la resurrección de Jesucristo? Dios mismo logró la victoria decisiva sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado. Y dice en Colosenses 2:15, en la página 33,
Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. Habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. Lo que aparentemente fue una derrota, fue la victoria decisiva para Dios. ¿Quién es soberano? Y con eso, fue por medio de eso que Dios está recibiendo la honra y la gloria por medio de la predicación del Evangelio y la salvación de su pueblo. Así que todo existe para Dios. Y todo es para que Él reciba lo que Él merece. Dice en Romanos 11, 33 a 36, al final de la página 34 en los libros: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios! Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén». Todo existe para Él. Y al final tienen un resumen que no vamos a leer ahorita, pero algunas preguntas después, en la página 36. ¿Hasta qué punto la verdad de que Yahweh es el creador y soberano dueño de todas las cosas es una realidad que define y moldea tu vida? ¿Hasta qué punto la verdad que Yahweh es el creador y soberano dueño de todo es una verdad que define y moldea tu vida? Es decir, los que te conocen dirían: su vida gira en torno a Yahweh Dios. La pregunta 3. ¿Puedes identificar algún evento en la historia humana que crees que escapa por completo el control soberano de Yahweh Dios? ¿Hay un evento, lo pequeño que sea, que le ha escapado a Dios? En tu vida, número 4, ¿sabes de algo que no estuvo dentro del plan soberano de Yahweh Dios? O en número 5, ¿te molesta que Yahweh Dios hace todo con el fin principal de su propia gloria y no para tu gloria, para tu comodidad, podemos decir? ¿Tú crees que Dios debe ordenar las circunstancias conforme a tus gustos y deseos? Y muchas veces actuamos así. Y luego podemos ir meditando, en nosotros mismos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, que evidencian sobre quién es, qué es el centro de nuestra vida. Vamos a orar y a terminar esta sesión y luego veremos los siguientes. Gracias, Señor, por esta tarde, lo que hemos meditado. Tú eres el creador, dueño, todo existe para ti. Y, Señor, son verdades bien básicas en un sentido, pero en muchos sentidos también desconocidos en nuestra vida diaria. Te pido, Señor, que vayamos meditando en estas verdades, que vayamos pensando en quién eres tú, que todo existe para ti, Señor, y que tú vas ordenando todo conforme a tu plan soberano, y eso incluye nuestras vidas y para que nosotros vayamos creciendo en nuestra confianza y temor de ti.
Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.